Bueno, pues nada, aquí de vuelta y vamos a ver hoy, dentro de la Guerra Fría, un capítulo de tensión internacional más alto nivel, la crisis de los misiles en Cuba, en octubre del 62. La humanidad estuvo al borde de la destrucción. Las fuerzas soviéticas y americanas estuvieron al borde del enfrentamiento por el despliegue de misiles balísticos y nucleares en Cuba. En el Caribe, 4 submarinos soviéticos preparados con bombas nucleares para atacar a la Armada de Estados Unidos. E incluso a Estados Unidos también. Se estuvo a punto de iniciar la guerra cuando un submarino tuvo que salir a la superficie y dieron orden de preparar un torpedo nuclear. Un buque americano detectó la presencia de los submarinos. Pero bueno, vamos a hacer historia. Vamos a ponernos en antecedentes. Hacemos historia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias vencedoras entran en conflicto. Dos grandes modelos económicos, políticos, que son antagónicos y que tarde o temprano chocarán, ¿no? Como Estados Unidos y Rusia. En la última conferencia en Potsdam, pues ahí se juntaron, como sabéis, los mandatarios para ver cómo iban a organizar, digamos, el mundo, porque de ahí sale para que se crea la ONU, las Naciones Unidas, surgen las ideas y sale todo eso. Pues eso, se unen los líderes, como son, estaba todavía por Inglaterra Churchill, José Stalin por la Unión Soviética, y por Estados Unidos ya no estaba, murió Franklin Delano Roosevelt, estaba ya Harry Truman. Esta conferencia tiene lugar de 17 de julio al 2 de agosto del 45. Ya Hitler había muerto en abril del 45, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial en Europa acaba, me parece que es el 9 de mayo del 45. Bueno, aquí pues eso, en estas conferencias pues lo que están negociando, por ejemplo, el reparto de Alemania, que la dividen en 4 trozos, se la dividen entre los 4 aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que le dan otro trozo, y Rusia, por supuesto, que fue la primera que llegó, y eso, y Berlín lo mismo. Berlín también lo dividen, ¿no? Voy a poner desagastado esto. Pues venga, esta misma. Entonces, bueno, hay que decir que hubo 2 conferencias anteriores, una en Yalta y otra en Teherán, en Irán. Sí, la de Irán fue la primera, porque fue en la embajada soviética, porque Irán y Rusia se llevaban bien. Y luego la segunda en terreno ruso, ¿no? En Yalta, de la península de Crimea, de Ucrania. En esas 2, digamos que el líder que llevaba la voz cantante era Stalin, porque no olvidemos que los rusos son los que aportan, digamos, la mano de obra para los muertos, por decirlo de alguna manera, aportan los muertos para ganar la Segunda Guerra Mundial y salvar la democracia, ¿no? Bueno, pues claro, entonces él era eso, llevaba la voz cantante y él decía, pues, en fin, llevaba su hoja de ruta. Su hoja de ruta era, conforme iba avanzando, pues iba colonizando.
Y aunque le dijeron Churchill, decían, bueno, tú, pero tienes que hacer elecciones allí, dice, tranquilo que ya haremos elecciones. Pues bueno, en la tercera más o menos empezó por los mismos derroteros, pero aunque claro, hay una cosilla que me cuadra, que fue que no me cuadra mucho, pero bueno, más o menos se ve que ya se sabría qué iba a pasar, como fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que se tiran 6 y 9 de agosto del 45, y ya con eso se concluye la Segunda Guerra Mundial en la parte asiática, ¿no? En el Pacífico. Claro, eso causó un golpe de efecto que automáticamente pues Stalin se quedó patitieso diciendo, coño, estos tienen bombas nucleares y nosotros no. Y entonces pues a partir de ahí ya se creó, que por eso creo que al acabar la conferencia, de las primeras ruedas de prensa que dio este Churchill, dijo, se acaba de crear, se ha echado el telón de acero. Y ahí ya es el inicio de la Guerra Fría. Y se recrudecerá más porque, claro, Estados Unidos ve eso, que Stalin ha ocupado media Europa del Este y, o sea, que ha conseguido ahí un poder inmenso, pues entonces, para contrarrestar ese poder, fue el Plan Marshall, pues para ayuda de todas las potencias donde se había desarrollado la guerra, que estaban todos los países destrozados, Italia, la propia Alemania, Francia, en fin, Inglaterra, y para frenar a la Unión Soviética, ¿no? Se crea también la OTAN posteriormente, aunque eso en el 49, en el 50 ya se crea la República Federal Alemana, el Pacto de Varsovia también lo crea en el 55, me parece, en fin, que ya los dos bloques y ya es en la Guerra Fría, pero en fin, ya la OTAN, Pacto de Varsovia. Entonces, en eso, Cuba, que está controlada por Estados Unidos, por su presidente Batista de Cuba, pero controlada por Estados Unidos, en 1959 un grupo armado, ¿no?, con Fidel Castro, pues toma el poder. Entonces, pues eso, Fidel Castro pues empieza a hacer nacionalizaciones, la banca, toda la industria, todo para el Estado, en fin. Estados Unidos rompe relaciones y claro, y ya pues se crea una enemistad prácticamente que están ahí tan cercanos. Hubo un intento en el 61 de Estados Unidos, bueno, el desembarco de Bahía de Cochinos, unos disidentes exiliados, subvencionados por Estados Unidos, desembarcan en la isla, pero es un rotundo fracaso. Cuba ve que para garantizar su régimen, que es bastante débil, necesita aliados y entonces pues se echa en manos de la URSS. La Unión Soviética ve que es un enclave estratégico para colocar bases lanzaderas de misiles balísticos con cabezas nucleares, lo cual empieza a hacerlo la primavera del 62. Washington, una vez advertido, o sea, porque Washington Estados Unidos está al lado y no para con sus aviones de reconocimiento y no para de vigilar a ver qué se cueza ahí. Pues entonces, una vez que ve que hay algo que no le cuadra, pues va a tener dos opciones, ¿no? Bueno, pero aquí ya me voy a seguir por donde empecé. Bueno,
Nikita Khrushchev en la primavera del 62 estaba decidido a calentar la Guerra Fría. Entonces aprobó en secreto la operación para armar a Cuba. Operación Anadir, creo, la tengo por ahí apuntada. Anadir se llama. Para armar a Cuba de armamento nuclear y así poder amenazar a Estados Unidos. Todo esto en secreto. Operación Anadir. Armas nucleares de corto alcance. En secreto. Kennedy dejó claro en septiembre que no toleraría la colocación de armas soviéticas en Cuba. Más o menos ya se lo olerían. Khrushchev decidió continuar con el envío de misiles balísticos de alcance medio. Claro, es que lo tengo por ahí escrito más para adelante, pero lo tengo que decir porque si no, no engarzamos esto. Hubo un momento en que un avión de reconocimiento de los Estados Unidos volando, haciendo miles o cientos de fotografía aérea, pues luego la estuvieron analizando y se dan cuenta de que estaban construyendo esas bases de lanzaderas de misiles balísticos. Entonces, claro, es cuando ya, que eso es en septiembre del 62, entonces cuando da el ultimátum a Khrushchev, o sea, le dice que, o sea, él se plantea, él puede hacer dos cosas, o invadir Cuba o bloquearla navalmente para que no entre nada, que es lo segundo por lo que se va a decidir. Aquí he anotado yo, descoordinación de quien debía dar la orden de activar el torpedo nuclear. Bueno, esto es porque es que salen, aparte de, o sea, primeramente Khrushchev en buques debidamente camuflado, todo este armamento nuclear, empieza a trasladarlo a Cuba y empieza a montar las bases nucleares. Pero hay un momento, que esto es todavía más secreto, que parten 4 submarinos con cargas nucleares, que ni ellos mismos sabían dónde iban, ni sus familiares, y van a partir 4, y esos submarinos con, no sé, tropecientos kilotones que ya en esas cosas técnicas, pero que podían alcanzar barrer medio 50, 80 millones de habitantes perfectamente. Bueno, entonces hay un momento en que estos submarinos, cada uno capitaneado, y que más o menos el capitán, hay un momento, claro, que si pierde la comunicación con Moscú, pues son la máxima autoridad, ¿no? Entonces, dice, hay una descoordinación en quién debía de dar la orden de activar el torpedo nuclear. Algún capitán pensó que lo podría hacer sin permiso de Moscú. Era tan secreto que ni los tripulantes sabían dónde iban. Nadie sabía que el 1 de octubre del 62, 4 submarinos cargados con, lo que hemos dicho, los tropecientos kilotones, iban hacia Cuba. Y mucho menos sus familiares. Bueno, Estados Unidos se preparó en alerta para la guerra. Cuando ya se sumergieron, es cuando ya los capitanes de los 4 submarinos revelaron la verdadera misión. Su futuro era incierto. Estados Unidos se preparó, las cálidas aguas eran un problema y un huracán, el huracán Daisy, de 150 km/h, el viento, olas de no sé cuántos metros, en fin, las aguas turbulentas tenían que cerrar las tomas de aire para que no se inundara el submarino, lo cual hacía a los motores coger aire del interior, produciéndose el consiguiente vacío y el aumento de la temperatura y enrarecimiento del aire. Esto provocaba hinchazones en los ojos y acababa incluso con los empastes.
Bueno, pues eso, lo que he dicho, un avión de reconocimiento de voló Cuba a 10 kilómetros de La Habana y sacó fotografías, analizándolas se dieran cuenta de las bases. Entonces demostraba que Nikita Khrushchev había mentido. Quedaron estupefactos. Por aplastante mayoría de los consejeros de Kennedy, bueno, como hemos visto la situación, ¿no? Que tenemos acercándose los 4 submarinos, pero en unas condiciones de los tripulantes lamentables, a 60 grados de temperatura, o sea que... Y por otro lado, que ya Kennedy se ha dado cuenta de que están tramando, y al final voy a tener que hacer otro capitulillo, ¿eh? Pues bueno. Entonces, eso, Kennedy se da cuenta. Entonces, reúne a sus consejeros que por aplastante mayoría quieren que invadan. Creían que debían de retirar aquellas armas antes de que estuvieran operativas. Los submarinos toman presiones como de un despliegue de la Marina de Estados Unidos. Estados Unidos no sabía lo de los submarinos y en su plan era bombardeo e invasión, ¿no? El plan que establecen primeramente los consejeros de Kennedy y Kennedy. Una conversación entre Kennedy y Eisenhower que fue grabada. Claro, Eisenhower había sido un alto mando en la Segunda Guerra Mundial. Ya estaba retirado, pero era un consejero. Entonces, Kennedy, general, ¿qué hacer si la Unión Soviética y Khrushchev anuncian mañana que si atacamos a Cuba se desencadenará la guerra nuclear? ¿Qué posibilidades cree usted que existe? No creo que lo vayan a hacer. ¿Usted correría el riesgo dada la situación? ¿Qué se puede hacer? Lo más importante es estar preparados con cualquier respuesta, pero no creo que se atrevan a hacer nada. De acuerdo. En cualquier forma yo mantendría las tropas en alerta. Estos fueron los consejos de Eisenhower. El 21 de octubre, Moscú envía a los submarinos la orden de cargar las armas nucleares, sumergirse para que no los detectasen. Transcurrieron 5 largos días y noches hasta que Moscú volvió a ponerse en contacto con los submarinos. Si alguien da un paso hubiese sido una debacle. 22 de octubre, parece que Khrushchev se mantendrá a la espera de que si Estados Unidos invade Cuba, él aceptará un duro golpe a la Marina norteamericana, ¿no? Con los 4 submarinos. Entonces Kennedy, por no dar la orden de guerra, de bombardear las bases de... Entonces Kennedy, por no dar la orden de guerra de bombardear las bases de los misiles en Cuba, pasó a la segunda opción, que era bloqueo, o sea, bloquear el océano para que no, el Pacífico, el Atlántico, para que no... para dejar la isla en cuarentena, para que no entre ni salga mercancía. Vale. Fidel pidió a Khrushchev
que atacar a Estados Unidos. Parece ser que un avión de reconocimiento americano sí fue abatido, ya lo hemos dicho. El piloto sí murió. Parece ser también que va a ser la única víctima. Los americanos secuestran un submarino nuclear, que no lo sabían, pero que ahora paso a relatar, que es lo que he relatado, y los gobernantes de ambos lados se preparan para lo peor. Claro, estos submarinos que hemos contado, las condiciones inhumanas que están viviendo a 60 grados y no pueden abrir porque arriba se juntó entre el huracán Daisy y eso, pues no pueden sumergir, porque si se sumergen los detectan, porque toda la flota americana está allí en el océano. Entonces hubo un momento en que ya uno de ellos, o dos de ellos, no lo sé, tuvieron que subir porque era o morir o subir. Entonces cuando suben, los detectan, lo persiguen a uno y al final pues prácticamente lo secuestran, aunque no sabían que llevaba armamento nuclear. Mientras Kennedy, eso habían pasado, en todas estas intermedias han perdido la comunicación con Moscú, o sea que el mundo depende de esos capitanes de los submarinos, o sea que o el buque de Estados Unidos, que si apunta con los cañones y los otros antes de que le disparen, disparan al buque, o sea que, como he puesto por ahí, si alguien da un paso adelante, hubiese sido la debacle. Mientras Kennedy formaba la operación de cuarentena de la isla, Khrushchev sabía que su operación secreta finalizaba. Ahora le tocaba decidir si la colocación de las bases de lanzamiento de misiles de medio alcance justificaban una guerra a gran escala. El mando naval de Moscú perdió comunicación con los submarinos, que se vieron solos y perdidos en aguas hostiles. No llegaban órdenes, según dicen los oficiales, y ellos mismos interceptaron comunicaciones americanas para enterarse de qué estaba pasando. Pues no sabían si se había liado o no se había liado. Bueno, 60 ciudades serían borradas del mapa y 80 millones de norteamericanos morirían al instante. La reacción sería la leche. Parece ser que detectaron los periscopios de los submarinos en la Marina estadounidense. Entonces, una vez que sospechaba Kennedy la existencia de submarinos, siendo cauto, decidió seguir siendo cauto, o sea, no en ningún momento mandó que los torpedearan, ya que si se les atacaba se podría iniciar la guerra a gran escala, y ellos no sabían que llevaban armas nucleares. Lo que hemos dicho, 70 grados en el interior del submarino, sarpullido, herida, llegan a perder incluso la mitad del peso. Hay quien entra con 60 kilos y sale con 30. El 23 de octubre recibe la Casa Blanca la respuesta de Khrushchev al ultimátum de Kennedy. Le decía que el bloqueo aseguraba una guerra y que trataría de romper la línea de cuarentena nada más activarse a la mañana del día siguiente, y que los submarinos soviéticos estaban dispuestos a abrir fuego. Lo que nunca dijo al mundo era las armas secretas que llevaba, que podría haber cambiado el mundo en un instante. Cuando Kennedy dijo que inspeccionaría todo cargamento con destino a Cuba, Khrushchev ordenaría que los hundiera. Pocos días después, el
comienzo de la guerra parecía inevitable, o sea, pocos días después del comienzo de la guerra parecía inevitable. Yo creo que ya lo voy a gastar, sí. Estados Unidos preparaba de refugios nucleares para 100 millones de habitantes, tiendas de alimentación vacías, empezó a cundir el pánico. El 26 de octubre Khrushchev comunicaba que daba marcha atrás al montaje de bases si USA no invadía Cuba. Kennedy no se fiaba mucho y de todas las maneras los submarinos iban a seguir en la misma posición, listos para disparar. O sea que Khrushchev negocia con Kennedy, pero los submarinos siguen allí. Y con los torpedos listos. 27 de octubre, un submarino sale a recargar baterías, sigue sin comunicaciones con Moscú, desde el 22 de octubre. 29 de octubre, un buque inspeccionaba a Estados Unidos de la zona de exclusión, observó por radar al submarino, bueno, es que es casi todo repetido, porque son muchas fuentes, que al poco lo perdió. Los rusos supieron que los habían localizado y ordenó inmersión de emergencia. El buque estuvo 17 horas persiguiéndolo. Una situación muy tensa, incluso estuvo a punto de abrir fuego. Creía que los americanos provocaban el enfrentamiento. Nadie sabía qué llevaba dentro. Otra situación parecida también se sucedió. O sea que este altercado pasó 2 veces. La situación en los 2 veces o 2 submarinos. En los submarinos era insostenible, 60 grados, no los dejaban salir a coger aire, no había conversaciones que pudieran interceptar, incluso les mandaban granadas de los buques, les tiraban una granada para que explotara y esto era como aviso para que subieran a la superficie. Y ponía fin a la persecución, pero seguía con la incertidumbre de que de las superpotencias si habían entrado en guerra o no. El barco estaba a 50 metros y parecía que el submarino se rendía. Llegado el momento, dispararía. Por error, los cañones apuntaban hacia el submarino, pero por orden del capitán rectificó. En manos de los capitanes estuvo el destino del mundo. Finalmente tuvieron noticias de Moscú. La operación quedaba cancelada. Tenían que iniciar un largo viaje a casa. Regresar fue duro. Nadie sabía cómo tratarlo, si de héroes o criminales. No pensaban que regresarían vivos. El alto mando soviético no pensaba que regresarían vivos y no mostró el más mínimo gesto de simpatía hacia ellos. Tuvieron arresto domiciliario en el barco. Para Moscú lo importante es que no lo hubiesen detectado y no lo habían cumplido. ¿Por qué salieron a la superficie? Era la única pregunta del alto mando soviético. Por muchas explicaciones que daban ellos, era porque habían salido a la superficie. El último buque tardó más de un mes en llegar. El control se le fue de las manos a Khrushchev e incluso a Kennedy. Hay que eliminar las armas nucleares. Robert McNamara, este era el alto mando de seguridad de Kennedy. Robert McNamara se enteró de las armas nucleares en un viaje a Moscú en el año 2000. Kennedy nunca lo llegaría a hacer, o sea, Kennedy nunca se enteró, porque Kennedy en los meses siguientes negoció un amplio tratado de prohibición de pruebas. Había comprendido que una victoria en una guerra nuclear es más que ceniza en nuestra boca. Había llegado a contemplar el abismo. Prácticamente un año más tarde, John Fitzgerald Kennedy sería asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Quien lo mató, antes de que lo interrogaran para ver quién es eso, lo mató otro. Y digo yo, ¿y por qué no interrogaron al otro? Claro, entonces lo hubiera matado otro. Y así, en fin, la cosa es que todavía seguimos
aunque hay ya bastantes teorías por ahí. Y bueno, el acuerdo Kennedy-Khrushchev era retirada de los misiles de Cuba por la Unión Soviética y no invadir Cuba, y también Kennedy tenía que retirar unos misiles de Turquía, pero que esto se resolvería varios meses después, porque esto era prácticamente un tema de la OTAN. Bueno, nos hemos liado un poquillo con el tema de los submarinos, pero bueno. Conclusiones. El piloto vale, que Estados Unidos dice: el piloto que me habéis matado necesita venganza. Y la respuesta es que estaba violando el espacio aéreo. Con la desclasificación de documentos, pues es cuando se ha sabido pues todas las negociaciones, porque antes hubo un interlocutor de Khrushchev con Robert Kennedy, ¿no? El hermano de Kennedy, que fueron los que fueron acercando posturas para llegar finalmente a los acuerdos. Fidel Castro se enfadó mucho con Khrushchev, porque claro, al final Khrushchev pues se la tuvo que envainar. Luego, más adelante, lo invitan y lo tratan como un marqués allí en Rusia y le enseñan todas las instalaciones, todos los secretos que tienen. Quizás era el único que llegó a ver aquello. Luego, pues eso, el tema de que los submarinos tuvieron 7 días sin noticias y que la podían haber liado, ¿no? Eso. Dentro de los submarinos había quien escribía diarios, ¿no? Que luego ya se han visto, y pues la mayoría coincidía en que vamos a morir seguro y no sabemos por qué. En 1990 se supo lo de los submarinos nucleares. Pues McNamara lo supo 10 años después. Los misiles de Turquía, el pacto fue 6 meses después, porque era cosa de la OTAN y también para que no se dedujera que era causa-efecto. La verdad que ahí, pues bueno, tuvo que Rusia confiar y tragó con eso. Pero bueno. Y por último, pues eso, que el 29 de octubre de 1962 el mundo respiró. Los barcos llevaban el material a la intemperie, a la vista, el material nuclear, para que así los americanos lo pudiesen verificar. Todos estos eran protocolos de los acuerdos que habían llegado. Pues bueno, pues nada, hemos acabado con este capitulillo. Y nada, seguiremos haciendo cositas.